Ya. Buenas tardes, amigos y amigas de toda la región del Cibao. En la tarde de hoy quiero enfocar las diferentes visitas que viene realizando el presidente de la República Dominicana, licenciado Luis Abinader. La primera visita la realizó en la parte sur del país, donde existen maravillas desde el punto de vista de la naturaleza. Y se trata de Bahía de las Águilas, una playa con todas las características de ser un verdadero paraíso. Y esa playa, todos los gobiernos han estado interesados en desarrollar todo un polo turístico que se corresponda realmente con la naturaleza que se producen en esa región del país. Y como esas playas fueron realmente escamoteadas al gobierno por parte de una serie de vivos que la vendieron para tierra de vocación agropecuaria, siendo una tierra con vocaciones turísticas, el gobierno anterior recuperó esa tierra y la recuperó prácticamente desarrollando toda una campaña desde el punto de vista jurídico que logró inmediatamente obligar a la Suprema Corte de Justicia a emitir una sentencia devolviendo esos terrenos al Estado Dominicano. ¿Qué sucede? Que en esos terrenos trata el gobierno de construir toda una serie de proyectos hoteleros donde se van a desarrollar toda una serie de instalaciones hoteleras. Pero para usted convertir realmente ese lugar en una verdadera atracción turística, el gobierno tiene necesariamente que invertir en obras de infraestructura. ¿Qué significa invertir en obras de infraestructura? Invertir en un aeropuerto, invertir en carretera, invertir en todo el entorno que existe en Pedernales, para que ese entorno se corresponda con un verdadero atractivo turístico. Y ciertamente nosotros le damos la bienvenida a la intención del gobierno de invertir realmente recursos en un verdadero proyecto turístico en Bahía de las Águilas. Le damos el reconocimiento al gobierno, como también le damos el reconocimiento en la inversión que va a desarrollar en la Bahía de Manzanillo. En la Bahía de Manzanillo existe lo que se llama el puerto de Manzanillo, uno de los puertos más estratégicos que tiene todo el Caribe. Un puerto construido por una empresa que se llamó Grenada Company, dedicada a la producción del banano. Y ese puerto lo construyó precisamente la Grenada Company a los fines de ir exportando el banano hacia el mercado norteamericano. Pero la Grenada Company construyó toda una estructura que realmente le permitieron convertir a Manzanillo en un verdadero paraíso en esa época. La fuente de empleo generada por el puerto de Manzanillo convirtió realmente a ese municipio del país en una verdadera tacita de plata. ¿Qué sucedió?
que en la República Dominicana se desarrolló todo una gran contradicción entre el gobierno del año 1962, dirigido por el Consejo de Estado, y el gobierno y la compañía Grenada Company. La Grenada Company había realmente desarrollado todo un plan de planificación agropecuaria y ya no se estaba sembrando realmente el banano, sino que también se fue convirtiendo en una empresa de verdadero desarrollo agroindustrial. Y esa empresa agroindustrial encontró nicho de exportación. Y parece que dentro del marco y la corriente que se desarrollaba en el Consejo de Estado, observaban eso con mucho interés. Y sobre todo la rentabilidad que estaban produciendo las exportaciones de los derivados del guineo. Y eso en realidad planteó un rompimiento entre el gobierno y la Grenada Company. Se fue la Grenada Company de la República Dominicana y eso prácticamente se convirtió en el infierno. ¿Qué sucede? Que sectores importantes de la inversión internacional han estado observando sigilosamente lo que se está dando en Manzanillo. Y sobre todo los chinos, que tienen una visión, sobre todo, increíble con relación a esa concepción que ellos tienen, que la han rehabilitado como la ruta de la seda, se interesaron primero por construir 2 termoeléctricas en Manzanillo. Y en la medida en que construyeran la termoeléctrica en la bahía de Manzanillo, iban a desarrollar todo un complejo industrial. Lo mismo que en estos momentos hacen los cubanos con el puerto de Mariel. Todo el mundo sabe la cantidad de industria que ya existen en el entorno del puerto de Mariel, porque eso es lo que se ha estado desarrollando desde el punto de vista de la economía del mundo. Construir todos esos puertos en realidad y convertirlos en puertos industriales. Aquí en la República Dominicana, por Jana, existe lo que se llama el multimodal Caucedo. Y todo el mundo sabe lo que es el multimodal Caucedo. Es el puerto más grande que tiene la República Dominicana. Es el puerto con mayores niveles tecnológicos que existe en la República Dominicana. Eso mismo iban los chinos a construir en Manzanillo, acompañado desde luego de una vía férrea que iba a salir del puerto de Jaina hacia el puerto de Manzanillo. Y eso se llama una visión dentro del marco industrial, una visión que tiende realmente a transformar la realidad social y económica de un país. Y ese puerto, en realidad, no sé por qué se paró el proyecto. Y el gobierno de Leonel Fernández, entonces, le dio participación a un sector de Santiago, económicamente poderoso, para que iniciaran todo un plan que le permitiera realmente ir restaurando lo que se llama el puerto de Manzanillo. Eso prácticamente quedó en el limbo. Y al no actuar el sector privado de Santiago con la agilidad necesaria,
entonces el gobierno de Danilo Medina suspendió ese contrato. Es importante que ustedes realmente hilvanen lo que estamos diciendo. Y ahí está la carretera, también otro proyecto anunciado por el presidente Luis Abinader. La carretera de Santiago a la Gran Parada. Una carretera que conforme a lo que han trazado esa línea, pues indiscutible, esa línea de comunicación dice que vamos a estar en Santiago, de Santiago a Puerto Plata en 22 minutos. Ciertamente, ese es un plan que prácticamente lo desarrolló el ingeniero Pedro Delgado Malagón y llegó a la conclusión de que ese era una carretera viable en respuesta a lo que construyeron los colombianos desde Santo Domingo hasta Samaná. Esta era una carretera con mejor trazado, con mejor vía de comunicación y con menos tiempo desde Santiago hasta Puerto Plata. Ahora bien, cuando tú tienes 3 proyectos de estas envergaduras, lo primero que usted debe preguntarse, en medio de esta crisis sanitaria, si el gobierno tiene esos recursos disponibles. Si no tiene los recursos disponibles, yo de manera muy particular pienso de que el gobierno debe realmente hablarle con claridad al pueblo dominicano. Lo primero, cuando usted tiene un proyecto de esa naturaleza y lo va a hacer con la alianza pública y privada, y la parte del gobierno es construir alguna infraestructura que puedan realmente adornar la ejecución de ese proyecto, lo primero que usted tiene que decirle al sector privado, preséntame el plan que tú vas a desarrollar. Cuando al gobierno le presentan ese plan que va a desarrollar, el gobierno tiene necesariamente que buscar la forma de cómo financiar ese proyecto. ¿Cuáles son los niveles de financiamiento que le toca al sector privado y cuáles son los niveles de financiamiento que le tocan al sector público? Porque se trata de una alianza pública y privada. Es una alianza, señores, donde tiene participación el gobierno y donde tiene participación el sector privado. Entonces, se llega a un acuerdo y se establecen los mecanismos de participación desde el punto de vista económico y se inicia la ejecución de ese presupuesto. Pero ojo, previamente, tanto el gobierno como el sector privado tienen que ir a buscar la fuente de financiamiento de ese proyecto. ¿Y dónde van? Si van a los organismos multilaterales, tienen que ir al Fondo Monetario Internacional. Tienen que ir al Banco Mundial o tienen que ir al Banco Interamericano de Desarrollo. Y cuando esos organismos otorgan esos préstamos, yo le decía anteriormente que le otorgan con condiciones blandas y con un tiempo extendido, hasta de 15, 20, hasta 30 años. Pero cuando se trata de una obra del gobierno, porque esa obra ellos consideran que deben tener el suficiente retorno para cubrir la inversión que se va a hacer en esa obra. Y lo otro es que si se trata de ir a los organismos de capitales internacionales, lo primero que hacen los organismos internacionales de capitales
es que le sugieren a la agencia descalificadora de riego que vaya a la República Dominicana, analice realmente las condiciones y el nivel de riego que tiene la economía dominicana. Y en ese sentido, cuando ellos hacen ese estudio, entonces determina si la República Dominicana se le puede otorgar esos préstamos o la colocación de bonos para iniciar ese proyecto de obras de infraestructura. Primero, hay todo un mecanismo que se debe cumplir y eso lo sabe el gobierno, porque oí al presidente de la República decir, dentro de 36 meses estará la obra. Dentro de 36 meses estará construida la vía Ámbar, la carretera que viene de Santiago hacia la gran parada de Puerto Plata. Y yo pienso que eso es arriesgado. Pienso que eso es arriesgado, porque el presidente debe tener el asesoramiento suficiente para comprender que en estos momentos de crisis sanitaria que ha convertido en una gran crisis económica, hay mucha demanda, tanto en los organismos multilaterales como en los organismos de los mercados internacionales de capitales. Y que nadie puede decir sobre la base de su deseo, yo voy a conseguir esto. Como tampoco nadie puede decir que va a conseguir todos los insumos sanitarios que existen en el mercado con la gran cantidad de demanda que existe en la República Dominicana. Y ellos tienen también la experiencia ya en 18 o 20 días que tienen en el poder de que no es tan fácil conseguir en estos momentos los créditos para solucionar un problema desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico. Y para usted realmente iniciar un proyecto de la naturaleza de una obra vial de infraestructura como la carretera Ámbar desde Santiago hasta Puerto Plata, debe tener necesariamente el proyecto elaborado. Presentar ese proyecto elaborado o a los organismos multilaterales o a los organismos de capitales internacionales. Porque yo le preguntaría al presidente de la República, ¿dónde están los recursos que tiene el gobierno? ¿Dónde están los recursos que tiene el gobierno para iniciar las obras de infraestructura que requieren esos 3 importantes proyectos de desarrollo de la República Dominicana? No están, señor presidente. Usted sabe que los ingresos fiscales en la República Dominicana han registrado una caída de más de 165 mil millones de pesos. Y que eso le crea un problema de operación financiera y administrativa al gobierno. Y no podemos en realidad estarle diciendo que eso va a operar dentro de los 36 meses. Porque usted sabe que se lleva un tiempo de usted presentar ese proyecto a los organismos financieros internacionales y también el proceso de licitación de esa obra. Lo segundo es que Bahía de las Águilas tiene también el mismo comportamiento como tiene la carretera Ámbar de Santiago a Puerto Plata. El gobierno tiene que iniciar toda una serie de obras de infraestructura. En el caso de Pedernales, tiene que construir un aeropuerto y tiene que construir vías, infraestructuras viales que le permitan realmente al inversionista determinar que es posible hacer la inversión en la construcción de edificaciones hoteleras. Y en el caso de Manzanillo también, señor presidente de la República, usted debe tener necesariamente
los recursos que le permitan al gobierno invertir. ¿Para qué? Para hacer partícipe al sector privado o a los inversores extranjeros que quieran realmente asociarse al gobierno. No es tan fácil crear en estos momentos ese espejismo de que se van a construir esas obras de la noche a la mañana. Yo reconozco realmente que el gobierno está en una situación sumamente difícil. Pero si ustedes comienzan a hacer la sumatoria de la cantidad de obras que ha prometido el gobierno en esas 3 visitas, usted agarra el presupuesto general del Estado y el presupuesto general del Estado, incluso su monto de aprobación. No vamos a darle el gasto, su monto de aprobación no dan para construir las obras que ha asumido el gobierno en esa visita que ha hecho. Ciertamente, esto se hace con la finalidad de desviar la atención de los principales problemas del país. Mientras el presidente está ofertando eso, se están olvidando los $500 a la Policía Nacional. Mientras el presidente hace eso, se están olvidando aproximadamente las 30,000 viviendas que señaló el gobierno del presidente Luis Abinader que iba a ejecutar. Mientras todo eso pasa, se están olvidando las 4 presas hidroeléctricas que prometió el gobierno del presidente Abinader en la campaña electoral. Entonces, vamos a hablarle la realidad al pueblo dominicano. En estos momentos usted tiene un discurso de que hay que elevar el nivel ético y transparente en la administración pública. Entonces, de esa misma manera, señor presidente, no embarque a su gobierno en lo que podría en el momento, en un futuro inmediato, interpretar el pueblo como una demagogia. Por eso es que nosotros entendemos, señores, que este pueblo ya necesita realmente no solamente transparencia en la administración pública, sino también en el discurso de su gobernante. Porque usted no le puede decir a un país de que usted va a construir todas esas obras en cuestión de 36 meses, cuando usted todavía no ha licitado esa obra. Usted no ha iniciado el proceso de construcción de obras de infraestructura. Usted realmente no ha vendido al sector privado ese proyecto. Y eso tiene realmente un tiempo que no es verdad que eso va a estar en 36 meses, señor presidente. Háblele la verdad al pueblo dominicano. Vamos a acostumbrarnos a hablarle la verdad a este pueblo. Igual que Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas es un proyecto turístico ambicioso y por tanto requiere de inversiones ambiciosas. Y lo primero que usted tiene que determinar, señor presidente, es que ese proyecto de Bahía de las Águilas requiere de muchas obras de infraestructura y que eso no se hace tampoco de la noche a la mañana. Que usted tiene que iniciar realmente todo un plan, un esquema de planificación, señor presidente, que le permita identificar realmente las prioridades en términos de infraestructura que existe en esa región. Y no podemos realmente estar, ciertamente, si usted quiere que asumamos la concepción de Noam Chomsky, que cuando decía que si se presentaba un problema, para matar ese problema había que introducir otro problema que destruyera el problema fundamental y que el segundo ocupara ese problema. Y eso mediáticamente, eso realmente ya no tiene ninguna razón posible, puesto que el pueblo dominicano es más sabio que todos los sabios juntos, señor presidente. Vamos a darle la realidad. Ni el puerto de Manzanillo,
ni Bahía de las Águilas, ni la carretera van a estar ejecutadas en los próximos 36 meses. Lo primero que usted debe interpretar, señor presidente, que usted está gobernando ni siquiera un país de renta media, ni siquiera un país de economía emergente. Usted está gobernando un país, señor presidente, subdesarrollado, que nuestra función dentro del plano de la geopolítica mundial nos sitúa en un país subdesarrollado, que no tenemos los recursos suficientes, que tenemos una presión tributaria, señor presidente, de un 12.5%, que los balances incluso dentro del marco de la ejecución presupuestaria nos indican que estamos cerrando año tras año un presupuesto con déficits fiscales. Y esos déficits fiscales acumulados nos llevan a ampliar la deuda. Por ejemplo, usted es el autor del segundo presupuesto complementario que tiene el país en estos momentos, la economía del país. Y usted sabe que usted en realidad ha aumentado el nivel de gasto en un nivel de casi 300.000 millones de pesos. Con ese presupuesto complementario que usted sometió el 24 de agosto al Congreso Nacional. Y usted sabe por qué usted lo sometió, porque usted no tiene recursos para financiar los programas y los planes sociales que está ejecutando el gobierno, y lo llevó de agosto a diciembre. Pero tampoco tienen los recursos para pagar a los trabajadores informales cuyos contratos fueron suspendidos, y esos trabajadores llegan ya al 1.000.000. Y a cada trabajador de esos, señor presidente, usted tiene que otorgarle 8.500 pesos. Pero usted también tiene que invertir en el programa social Quédate en Casa, que ese programa está constituido con la participación de 1.500.000 familias. Y cada familia de eso que forman parte del programa social Quédate en Casa, usted tiene que entregarle 5.000 pesos mensuales. En su campaña usted dijo que iba a redoblar esa cantidad. Yo pensaba que usted iba a elevarlo a 10.000 pesos. Pero bien, lo dejamos en 5.000. Y también existe otro programa para ti, que usted ciertamente lo ha llevado hasta diciembre, dándole esos 5.000 pesos a esa familia, que ya son trabajadores informales. O sea, ¿cuál es la diferencia que existe entre el trabajador formal y el trabajador informal? Sencillamente, que uno cotizan en la tesorería de la seguridad social y que otros están fuera de la seguridad social. Y por eso son trabajadores formales, aquellos que cotizan, y trabajadores informales, los que no cotizan. Y había que proteger a todo el mundo. Si queríamos enfrentar con responsabilidad y voluntad política esta pandemia sanitaria que está afectando no solamente a la República Dominicana, sino a todo el país. Por último, quisiéramos en estos momentos abordar un tema que nos vamos a encontrar próximamente con él, y es el tema del endeudamiento público. Ese endeudamiento público que fue cuestionado mucho por el PRM, ahora resulta que solamente por concepto de la colocación de bonos soberanos, el gobierno va a tener que emitir 3.000 a 4.000 millones de dólares en bonos soberanos. Pero a la vez se está endeudando internamente
porque la cantidad de recursos que en estos momentos está poniendo el Banco de Reserva en manos del gobierno son de miles de millones de pesos. Pero además, nosotros le señalábamos que en estos momentos el Banco de Reserva ha puesto a disposición 5.000 millones de pesos para ir en ayuda, en auxilio del gobierno. ¿Y qué van a hacer esos 5.000 millones de pesos? Que van a ser colocados en crédito a la mediana, pequeña y microempresa. Pero además también existen, y eso está dentro del marco del presupuesto complementario, 5.000 millones que le otorga el gobierno al Banco Central, al Banco Agrícola de la República Dominicana, para invertirlo realmente en la producción agropecuaria, con crédito a tasa cero. Ya no se está dando del crédito a tasa cero, porque todo parece indicar que dentro de los deudores del Banco Agrícola de la República Dominicana hubo una reacción, que cómo era posible que los que eran beneficiarios de crédito a tasa cero y ellos que tenían tasa de 5, 6 hasta 8%, que eso era en realidad discriminatorio. Ya no se habla de la tasa cero, el discurso que pronunció el presidente de la República. Y eso en realidad, señores, también la flexibilización de lo que es el encaje legal del Banco Central de la República. Mientras en aquella ocasión el Banco Central de la República Dominicana redujo su tasa de política monetaria de 4.5 a 3.5. Ahora lo ha bajado de 3.5 a 3. Y eso indica que va a existir una flexibilización en el crédito a los sectores realmente importantes de la economía. Aquellos sectores que operan desde el punto de vista financiero con las instituciones de intermediación, o sea, con la banca financiera de la República Dominicana. Y otra importante cosa que nosotros debemos realmente tomar en cuenta, amigos y amigas televidentes, de que en la República Dominicana existe todo un marco macroeconómico que nos permite observar de manera sigilosa el comportamiento de esos agregados macroeconómicos. Y señalábamos en una ocasión de que hay que observar y determinar de manera muy objetiva el crecimiento de la economía. Y que ese crecimiento de la economía se mide a través del Producto Interno Bruto. Y señalábamos que el Producto Interno Bruto no es más que la cuantificación de la producción de bienes y servicios que produce el país y que consumen los hogares dominicanos. Pero está también la cantidad de productos que nosotros vendemos fuera del país, y eso se llaman exportaciones, y la cantidad de productos que compramos fuera del país, las importaciones. Y señalábamos que eso significa lo que los economistas llaman balanza comercial, la relación que existe entre importaciones y exportaciones. Y también señalábamos que la inversión extranjera forma parte importante de lo que es el Producto Interno Bruto. Pero también los aportes importantes que hace la construcción, los aportes importantes que hace el sector financiero de la República Dominicana, los aportes importantes que hace salud, los aportes importantes que hace la educación,
los aportes importantes que hace la minería. Todos esos aportes es lo que sirve de sostén al Producto Interno Bruto. Y es por eso que ese crecimiento económico tiene que ir acompañado del crecimiento de cada uno de esos sectores que aportan al crecimiento de la economía. De ahí es que precisamente nosotros les señalamos que es importante, señores, observar esto con mucho criterio crítico. Porque si no lo observamos con muchísimo criterio crítico, nos vamos a comportar de la misma manera que el gobierno se comporta en términos de endeudamiento. De esa misma manera, lo que usted le transmite a la familia, que cuando va a ejecutar su presupuesto familiar, también tenga que endeudarse. Y de ahí es que yo pienso que el endeudamiento público en la República Dominicana debemos observarlo con mucha objetividad, con mucha preocupación, porque un crecimiento que en estos momentos se sitúe por encima del Producto Interno Bruto y llegue a un porcentaje de un 54 o a un 55%, o como va a terminar el presupuesto del año 2020 a un 60%, entonces ya eso reviste una preocupación desde el punto de vista económico en nuestro país. Por eso, señores, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Ciertamente existe una gran crisis sanitaria en nuestro país. Existe realmente una gran crisis económica, porque es que la crisis sanitaria ha contraído la economía dominicana. Y como realmente nosotros no tenemos los suficientes recursos, y como no tenemos la suficiente reservas internacionales, o sea, la divisa suficiente, es necesario que observemos a partir de ahora el porcentaje del crecimiento del endeudamiento público. Señalábamos que el endeudamiento público no es más que el endeudamiento del gobierno, que tiene un componente primero, deuda privada, deuda pública, deuda del gobierno, deuda del sector privado. Y que eso también se divide en dos, en deuda externa, que son los compromisos que contrae el gobierno con los acreedores internacionales. Acreedores son los prestamistas. Y esos acreedores nos establecen y nos imponen realmente el costo del dinero. Pero además, también está el endeudamiento interno, que son los compromisos que contrae el gobierno con los acreedores del país, los acreedores de la República Dominicana. Y entre ellos están las bancas comerciales. Están la deuda del gobierno, la deuda del tesoro, lo que se llaman los bonos del Tesoro de la República Dominicana, que a través del Ministerio de Hacienda se colocan y son fuente de financiamiento del gobierno de la República Dominicana. Desde luego, yo espero que todo el mundo abrigue su esperanza de que nuestra economía debe ser una economía que se corresponda con las necesidades del país. Si tenemos realmente la voluntad política de ir reduciendo el endeudamiento, yo pienso que sería una de las políticas más importantes que pueda realmente plantear el gobierno. Y decíamos anteriormente que una de las causas de elevar el ingreso en nuestro país es el gobierno ponerse en los pantalones grandes y sugerirle al país, sugerirle a todos los órganos de poder en la República Dominicana, iniciar todo un proceso de
establecer lo que se llama una reforma tributaria integral. Cuando hablamos de reforma tributaria integral, estamos hablando que lo que estamos buscando es aumentar la presión tributaria. Y le señalábamos que la presión tributaria no es más que la relación que tiene el gobierno y la capacidad de recaudar en función de lo que es el Producto Interno Bruto. Y que la presión tributaria de la República Dominicana apenas estaba en un 12.5%, por debajo de la media que han establecido los países del continente, que es de un 18 hasta un 20%. Y que por cada punto porcentual que aumenta el gobierno, está prácticamente recaudando casi 35.000 millones de pesos. Si nosotros logramos un 4% o llegar la presión tributaria de un 12.5% a un 16.5%, estaríamos recaudando casi 140.000 millones de pesos. Y esos 140.000 millones de pesos recaudados por el gobierno estaría en disposición de aumentar el gasto en materia de salud y en materia de educación y de seguridad ciudadana. De ahí es que nosotros entendemos que en la tarde de hoy hemos planteado una posición que tiene que ver realmente con la realidad socioeconómica de nuestro país, con las disponibilidades de recursos que tiene el gobierno. Si el gobierno no tiene esas disponibilidades de recursos, de iniciar todo un proceso de ejecución de estas obras de infraestructura, no puede decirle al país que dentro de los próximos 36 meses ellos van a estar gozando de la vía de la carretera Ámbar de Santiago a Puerto Plata. Por último, queremos anunciar que vamos a hablar con posiciones muy importantes sobre aspectos también importantes, porque realmente en los últimos días se ha ido desarrollando todo un movimiento de movilizaciones encabezado por un legislador de la República Dominicana sobre los fondos de pensiones. Y vamos a hablar ampliamente sobre los fondos de pensiones y cuál es nuestra posición que tenemos frente a los fondos de pensiones. Observen esto. Yo le decía en un momento determinado que para el uso de los fondos de pensiones se requiere de una reforma a la ley 87-01, la ley que establece todo el sistema dominicano de la seguridad social, y que esa ley tiene dos componentes, el componente salud y el componente pensiones, y que esos recursos de los fondos de pensiones, para estar realmente anclados en las instituciones de intermediación financiera o en el Banco Central o en deuda en el Ministerio de Hacienda, yo entiendo que deben ser colocados en inversiones en obras de infraestructura, como la obra energética, obra de carretera. Y hay un aspecto muy importante. Esas obras pueden invertirse realmente en los proyectos que está anunciando el presidente Luis Abinader. Pero debemos reformar la ley 87-01, que lo único que no permite es realmente invertirlo en instrumentos financieros en esa institución que acabamos de señalarle. En las instituciones de intermediación financiera, que son los bancos comerciales, en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda. Por eso, amigos y amigas, muchas gracias y que pasen buena tarde.